Esto es Medellín Urban Music, el programa entre emprendedores y negocios. Listo, entonces los dejamos con el primer tema, que es el eslogan. Entonces, en el eslogan... Cristian, mira, te voy a hacer primero que todo con una pequeña introducción, ¿cierto? ¿Usted sabe el origen de la palabra eslogan? No, Juan, contame eso, ¿de dónde proviene la palabra eslogan? El origen proviene de una palabra escocesa que significa grito de guerra. Grito de guerra. ¿Se puede creer? Por algo tiene que ser como con comunicación, porque normalmente es la primera comunicación que se tiene de visualización y creación de imagen de marca. Imagine que más de uno no sabe de dónde provenía la palabra, ¿cierto? Entonces, vea, vamos a hablar pues de un eslogan, ¿cierto? Entonces, eso es una frase breve, Claro. ¿cierto? Tiene que ser expresiva y fácil de recordar, Sí. que identifique una marca, ¿cierto? O producto o servicio. Es una poderosa herramienta dentro del marketing. Pues eso lo tienen que tener muy en cuenta los emprendedores y más que todos los que están surgiendo en estos momentos. Claro. Tener muy en cuenta eso es lo que es un eslogan. Eso, y también aplica para lo que es las empresas y para los artistas. Todos los que son artistas, cuando crean un buen eslogan que viene acompañado de un logo, genera mayor impacto y mayor comunicación en el sentido que le quieren dar a sus letras o a su mensaje. Entonces vemos que los eslogans también tienen unas cualidades en sí, como implícitas, en su carácter, en lo que es, en sus propiedades, por lo que es como un grito de guerra. Entonces debe tener la marca implícita, como se habla. Es enfocar una emoción al cliente, que las personas se identifiquen con la frase de tu marca, ¿cierto? Claro. Así la marca no aparezca en su frase, pero que digan, es un buen eslogan, entonces ahí escuchan el buen eslogan, identifican tu marca sin necesidad de decir el nombre de tu marca. O sea, que represente exactamente lo que es la marca. Lo más simple posible para que no enrede al usuario, al cliente final. Sí, también debe ser corto y directo. Porque sí, importante. Aunque también tenemos varios, pues hay unos ejemplos en el que son largos, hay unos eslogans que son largos, Claro. hay unos eslogans que son cortos, ¿cierto? Sí. Hay que tener en cuenta también eso. La idea es identificar la marca. Exacto. Tenemos un ejemplo de eslogan como el Just Do It, que muchos reconocen de quién es ese eslogan. Just Do It transmite una emoción muy deportiva. Correcto, ¿Sí me entiendes? es verdad. Entonces, como dice, solo hazlo, ¿sí me entiendes? Es como transmitir esa emoción, ¿cierto? Entonces debe ser corto y directo para que pueda ser recordado fácilmente y ser impactante y que no deje indiferente a nadie, que no sea un paisaje que donde se vea marque la diferencia. También debe ser adictivo. ¿Por qué debe ser adictivo, Juan Rojas? ¿Tú por qué piensas que debe ser adictivo el eslogan? No, tiene que... No. ¿Tú por qué tienes ¿por qué piensas que debe ser adictivo el eslogan? No, pues que se pueda repetir de forma fácil. Sí, que se repita de forma fácil, que sea por sus cualidades estéticas como ritmo, cadencia, Y reiteración. reiteración. Entonces mire que estamos hablando algo también artístico dentro de estas cualidades del ritmo y la cadencia. Debe ser exclusivo. ¿Por qué crees que debe ser exclusivo? No, porque eso ya es... Tiene que tener, es como si tuviera el privilegio único, ¿qué? Es como algo así. Pues eso ya está como en qué. Es como tener el privilegio único, ¿qué? ¿O cómo lo ves así cuando debe ser exclusivo? Bueno, entonces, en este caso, cuando en el tema de que deba ser exclusivo, es porque tiene que tener un privilegio. ¿El privilegio de qué? De que no exista y que solamente lo tengas tú. ¿Sí? Que sea único. Eso. Entonces, dentro de esos eslogans tenemos como el chocolate se derrite en tu boca, no en tus manos. O ese que también dice, no te abandona. ¿A quién le parece ese Sí. eslogan? Entonces, digamos que en este momento, al nosotros nombrar ese eslogan, hay un top of mind en su mente que hace recordar esa marca con ese eslogan, y han hecho muy bien esas campañas de fidelización y marketing porque crea, digamos, ese ritmo y esa cadencia que lo hace ser recordado. Y también tenemos otros eslogan como dicen que hay cosas en que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe. Entonces vemos que es un ejemplo de un eslogan largo. Largo, sí. Sí, pero debe tener un sentido con lo que tú quieres inspirar en tu marca. Estás escuchando Entre Emprendedores y Negocios en Medellín Urban Music.
Sí, son las 12:25 de la tarde acá en la franja entre emprendedores y negocios en Medellín Urban Music. Entonces, en estos momentos vamos a continuar con unos temas que nosotros incluso ya habíamos tocado algunos la semana pasada y en estos momentos pensamos tocar el cuarto. ¿Sí me entiende? Entonces el quinto, va a ser el quinto tema y el tema habla sobre las predicciones, ¿cierto? Y se dice que las predicciones es una de las mejores herramientas para competir, ¿cierto? También hay previsiones de ventas, hay proyecciones de necesidades y proyecciones de recursos. Claro, es que son las mejores, digamos, estrategias para la competitividad. Esto le da una mayor ventaja a aquella persona o aquella empresa u organización que empiece a visualizar qué puede ocurrir en el futuro. Entonces las empresas que trabajan para hacer sus previsiones cada vez más fiables satisfacen cada vez mejor las necesidades de sus clientes y obtienen así un mayor margen de ganancia. Sí, dentro de un entorno de cambio, las previsiones son más importantes. Claro, es que son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que la previsión en sí es un término que procede del latín praevisio, que se refiere a la acción y efecto de prever o conjeturar, digamos, algo que va a suceder a través de la interpretación de indicios o señales. Es como ver una anticipación, preparar medios para las futuras contingencias que pueda presentar la organización. Sí, vemos por eso que es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque aquel que prevé alguna contingencia va a estar preparado para sustentar o tener liquidez o solvencia en el momento indicado que necesite hacer la acción de esa estrategia. Dicen entonces, ¿por qué dicen que las predicciones siempre son erróneas? No, en sí no son erróneas, sino que son modelos que se ajustan. Entonces cada modelo, por ser estadístico, contiene un ruido, ¿sí? Estos son unos errores o son algo que tiene que ver con los análisis cuantitativos o cualitativos. Sí, ¿y cómo reducimos ese margen de error? ¿Cómo podemos reducir ese margen de error? Entonces, sí, hablamos de modelos estadísticos, de ajustes, de variables, inputs de entrada a lo que es un modelo estadístico. Entonces vemos que si tú vas a prever las ventas, vas a tener unas variables sobre las cuales trabaja las ventas. Si tienes variables de ventas por zona, por región, entonces eso se convierte en una forma en la cual tú puedes empezar a hacer una analítica de los datos y también empezar a proyectarte en el futuro y pronosticar para así poder hacer más eficiente tu recurso. Sí, porque ella tiene que llevar una planificación muy colaborativa. Claro, esto tiene que llevar una planificación colaborativa en la cual integre todas las áreas de la organización. ¿Por qué? Porque cada área requiere un recurso y cada área demanda una necesidad. Entonces, por ende, se va a tener que previsualizar esos recursos para así, con las proyecciones, poder tener un ajuste de tu presupuesto anual. Sí, se tiene que hacer ese consenso en la previsión y definir los indicadores de rendimiento y mejora y seguimiento y acción. Claro, es más, en un entorno de cambio, creo que estamos en un cambio tan constante y tan heterogéneo y tan dinámico que las previsiones deben ser tan importantes, porque así tú vas a visualizarte. Recuerda, es que cómo voy a estar yo en el futuro, ¿voy a caer bien parado o cómo voy a quedar yo frente a alguna contingencia? Entonces hay que acordar unos inputs, revisar con exactitud los registros y también tener en cuenta los sesgos estadísticos. Hablamos de algo que son los inputs. ¿Cómo así que acordar los inputs? Muchos se estarán preguntando ustedes allá en sus casas, en sus trabajos, digamos con su parche de amigos mientras escucha entre emprendedores y negocios. Debe estar preguntándose, pero es que ¿cómo así que inputs? ¿Qué son los inputs? Se define que los inputs son entradas y los outputs son salidas. Eso, pero entonces acá los inputs vendrían a ser como esos datos cuantitativos. Diga, esos datos que se consideren relevantes.
o de fuerza motora de tu empresa, de lo que hablábamos anteriormente, que es lo misional. El proceso misional, digamos que tu proceso es elaborar zapatos, tu misión es elaborar zapatos, que entonces que tu fuerza motora son los recursos para elaborar zapatos, entonces que vas a realizar, digamos, un análisis de cuáles son tus inputs para poder preverte. Eso es lo que debes hacer. ¿Para qué? Para así, con esa fuerza motora, poder tener tus series de ventas en el tiempo, por sector, o digamos a nivel de estado, a nivel más grande, empezar a hacer el análisis de lo que es un Producto Interno Bruto de áreas concretas, o también series demográficas. Los inputs no solamente son cuantitativos, los inputs también son cualitativos. Tenemos que hay inputs a nivel político, también hay inputs a nivel social y hay inputs ambientales, que son datos o factores que pueden afectar nuestra cadena de suministro, nuestra cadena de producción, nuestra cadena logística o nuestra cadena de entrega de supply chain, de entrega de cara al cliente. ¿Sí? Entonces ya vemos que es una planificación colaborativa y ve por qué cada una de las áreas es importante, porque cada una de esas áreas va a aportar una variable al modelo estadístico que se va a realizar con esos datos. Entonces es muy importante definir responsabilidades. Es muy claro porque tanto así como tenemos que acordar los inputs y tener colaboración con todas las áreas, se debe tener también la responsabilidad y el registro de las premisas. Entonces es un consenso dentro de la previsión, es una demanda excepcional dentro de la cadena de suministro y también, como decías tú, Juan Rojas, el consenso en la previsión y lo que es la definición de indicadores en rendimiento y mejora, el seguimiento y acción. Estás escuchando Entre Emprendedores y Negocios en Medellín Urban Music. Estamos en esta tarde calurosa con muy buen contenido y muy buenos temas para los emprendedores. Recuerda que para la visualización de marca, presentación de producto, servicio y aumento de clientes potenciales, contáctanos al 304-649-3901 y diga que nos está escuchando Entre Emprendedores y Negocios y que allí escuchaste sobre cómo pautar tu servicio o tu producto y también para que puedas estar presentando una entrevista acá. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con que usted pueda hablar más acerca de su marca y su empresa. Entonces, recapitulamos. Ya habíamos hablado de lo que era el eslogan, hablamos de lo que es las previsiones, ahora vamos a hablar de algo que es el capital. El capital en recursos y organización, lo que es los tangibles e intangibles como un inicio formal para todos esos emprendedores. ¿Qué dices tú acerca de lo que son los tangibles de una organización, Juan? Ale, pues los activos tangibles, ellos se consideran tangibles porque son los bienes de naturaleza material susceptibles de ser percibidos por los sentidos. ¿Sí? Entre esos tenemos, por ejemplo, materias primas y stocks, ¿cierto? Sí. Tenemos el mobiliario, ¿cierto? El stock es como el inventario. Es el inventario, ¿cierto? La bodega, como se lo llaman por ahí, pues en las empresas donde uno recurre, pues, en la bodega y le dicen, vaya el stock, ¿cierto? Correcto. La bodega como tal, donde almacenan, ¿cierto? Las maquinarias, todos los terrenos y sobre todo el dinero. El ¿cierto? Dinero se convierte en algo tangible. Es un activo intangible de la organización que se dividen en activos fijos o activos corrientes, ¿sí? Los activos corrientes que son para la operación diaria y la generación de esos ingresos, y los activos que son fijos, que son como lo que tú nombrabas, los edificios, lo que es también el terreno. Entonces también es muy importante saber qué es un activo intangible, ¿no crees? Sí, claro. Es importante porque son aquellos bienes de una empresa que no representan de forma física, porque mire que ya hablamos de que lo tangible es algo que se puede ver, se puede tocar, pero entonces hablamos de intangibles cuando no es algo que se puede tocar ni se puede cambiar así físicamente. Entonces, es decir, el dinero, la maquinaria que utiliza una empresa para su actividad son activos tangibles, mientras que el reconocimiento de la marca se convierte en un activo intangible, muy importante.
Ahí es donde tú tienes ese activo, digamos que ese es el activo más importante, en generar ese reconocimiento y ese posicionamiento. Entonces, también según el plan de contabilidad general de todas las naciones, digamos que todo dice que todos los activos intangibles son no monetarios, sin apariencia física susceptible de valoración económica. Entonces, cuando vemos esto que no tiene valoración económica, también está el conocimiento. El conocimiento es un bien, digamos, es un activo intangible, pero aquel conocimiento explícito y que se convierte y que se plasma en algo físico, ya se podría convertir en un activo tangible. Entonces hay muchas empresas que guardan muy bien sus activos intangibles. Hay que reconocer también lo que es y lo que es y lo que no es un activo intangible. Por ejemplo, nuestras relaciones con los clientes es un activo intangible, Es un ¿cierto? activo intangible. Nuestros procesos operativos, ¿cierto? Claro. También es un activo intangible. Por ejemplo, la tecnología de la información, lo que son las bases de datos y todo el marketing que usted está Exacto. generando digitalmente, eso también es intangible. Mire, muy importante. Muy importante. Muy importante también lo Muy que usted dice, importante. Juan Rojas, porque habíamos tocado en la anterior franja, el sábado pasado, habíamos tocado algo muy importante y era que dentro de esto, de lo que es intangible, estaba lo que tú nombrabas ahí como nuestros procesos operativos. Nuestros procesos operativos, ¿por qué? Porque nosotros habíamos hablado de que tenemos unos procesos que debemos diseñar y esos procesos operativos, mira que cómo se convierte en algo tan importante, ¿sí? Entonces hay que saber qué es lo que no es intangible y lo que sí es tangible. ¿Listo? Entonces vemos que dentro de todos estos temas, para el capital y los recursos de la organización, necesitamos estos activos para poder hacer un inicio formal, ¿sí? Entonces, la vocación de la supervivencia y el crecimiento también viene dado por estos activos. Los requerimientos, por ejemplo, como personas, capacidades, experiencia, motivaciones, recursos, capital inicial, el capital inicial. Organización, valores y sobre todo liderazgo. Importante el liderazgo, Sí. porque tenemos algo que es intangible dentro de los líderes, ¿sí? Es algo intangible. Entonces vemos que capacitan a las personas y se convierte como en material tangible, pero el liderazgo de las personas, esa vocación de ser, eso ya es algo que va más allá y no se puede, digamos, transferir como tal en algo físico, ¿sí? Entonces, Por ejemplo, Cristian, cuando se habla de las partes implicadas como stakeholders, los stakeholders. que se trata de decir... Los son stakeholders son los grupos de interés. ¿Los grupos de interés quiénes son? Esos todos aquellos que dentro de la organización se están viendo beneficiados. Están los inversionistas, están los corporativos. Súper ¿Sí? importante. También podemos tener en cuenta los stakeholders, que son los grupos de interés en la organización, que es aquellos trabajadores o colaboradores, ¿sí? Es muy importante. Entonces, tener en cuenta el coste de los recursos y del capital. Entonces, dentro del coste de los recursos y capital también se va a relacionar muy directamente con lo que son las previsiones. Cristian, y las proyecciones financieras. Claro. Porque es el desarrollo de las intangibles, como por ejemplo el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Claro, esos que son capitales que posee la empresa y que esto le sirve para tener una ventaja competitiva. ¿Por qué las proyecciones financieras? Porque debemos tener en cuenta cómo va a fluir nuestro dinero en el tiempo, ¿sí? El dinero tiene un flujo en el tiempo y tiene un valor en el tiempo. Entonces, por ende, hay que también proyectar ese valor. Y el balance financiero. Claro, tenemos que tener balances financieros, tenemos que conocer también lo que es el estado de resultados, El balance oculto. lo que es también exacto, la previsión de los recursos, lo que son los flujos. Entonces, esos son temas que dentro de esto que vamos viendo nos van encaminando a que cualitativamente y cuantitativamente debemos prever cada uno de los inputs. Entonces, ya saben,
Esto es Entre Emprendedores y Negocios. Si tú deseas pautar con nosotros, si deseas tener una visualización de marca, presentar el producto o servicio que tú tienes, ese capital que tú posees y el aumento de clientes potenciales, nos contactas al 304-649-3901. También recuerde seguirnos en @Medellín Urban Music en Instagram, y en Facebook nos encuentra como Medellín Urban Music para que esté más pendiente de nuestros contenidos. Entonces recuerda, estamos en la franja Entre Emprendedores y Negocios. Estamos en Entre Emprendedores y Negocios. Soy Alexander Salazar. En estos momentos continuamos con nuestro tema del día, que es el concepto básico de finanzas. Ya habíamos hablado pues acerca del capital y recursos de la organización, y nos encaminó acerca de las proyecciones financieras, del capital estructural y racional. Entonces nos va encaminando a conceptos básicos en finanzas. Por lo menos tener en cuenta qué es un balance, qué es un estado de resultados, qué es un flujo de efectivo, qué es el flujo del inversionista. ¿Sí? También qué es lo que es el patrimonio, qué son los egresos, tener en cuenta qué son los ingresos, los costos, para así poder usted elaborar un estado de resultados y de estos balances poder medir cómo está el desempeño de su empresa y el margen de ganancia luego del ejercicio. Entonces es muy importante el balance financiero como un balance de una situación para saber cómo se encuentra la empresa hacia la fecha en la cual se está transcurriendo. Cristian, y los conceptos activo y pasivo. Sí, claro, es que son activos y pasivos. Los activos, todo como lo habíamos ya hablado, los activos tangibles, los intangibles, activos corrientes que son para la producción, tenemos todo esto. Y los que son también los pasivos. Los pasivos tienen que ver con la deuda que tiene la empresa o que tiene la organización con entidades externas o también internamente, porque hay empresas que tienen un pasivo pensional. Hay empresas que también tienen pasivos financieros. Y la empresa, ¿sí? los que tienen circulante o corriente. Claro, pues que hablamos de activos corrientes, ¿sí? Los activos corrientes como los que te sirven para producir ese bien o ese producto que vas a destinar a un consumo final, a un usuario o a un consumidor. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta lo que es el margen EBITDA o el margen EBIT, que en inglés, por sus siglas, que quiere decir Earned Before Income and Taxes, que quiere decir que los ingresos después de lo que es los impuestos y lo que son los intereses financieros. Y también el margen EBITDA, que quiere agregarle a ese margen de ingresos que es después de los intereses y lo que son los impuestos, viene lo que es la depreciación y la amortización. Tener en cuenta margen EBITDA y margen EBIT, que es también algo que se relaciona con beneficios brutos y netos. ¿Por qué? Porque con esto tú puedes tener en cuenta qué es lo que realmente vas a percibir al momento de descontar lo que son depreciaciones y amortizaciones, qué es lo que legalmente se tiene en cuenta dentro de los ejercicios fiscales. Sí, y tener en cuenta, muy en cuenta, eso para mí es muy importante, el flujo de caja o de tesorería. ¿Cierto? Claro, los conceptos y las proyecciones de tesorería. Claro, claro. Es que eso, por eso le decía, es que son los flujos financieros que hay que tener en cuenta, porque ahí es donde vamos a tener en cuenta lo que es los earnings before interest and taxes, que es beneficio antes de intereses e impuestos, ¿sí? Que es lo que decíamos, el EBIT o lo que es el EBITDA, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, o antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Cristian, que esto es una forma de tener una contabilidad financiera. Sí. Cristian, y por ahí estuve yo mirando algo que me llamó mucho la atención, y es cuando se hablan de esas medidas financieras, ¿cierto? Lo que son los ratios y se dice lo que son los ROEs. Lo que es el ROA y el ROE, ¿sí? Sí. La rentabilidad sobre los activos, la rentabilidad sobre el patrimonio, la rentabilidad sobre la deuda. Esos son varios tipos de rentabilidades que se deben tener en cuenta. Esos son índices, indicadores, son ratios para usted estar midiendo. Entonces vamos a tener en cuenta que son relaciones mayores a 1. Relaciones mayores a 1 son sanas. Relaciones menores a 1 son relaciones que pueden estar fallando en algo dentro del ejercicio y se debe estructurar.
Sí, y como último, las reservas y su patrimonio. Claro, hay que tener unas reservas porque obviamente estamos hablando reservas para qué, para contingencias, reservas para qué, para innovación, para reinversión dentro de su misma empresa, porque hay empresas que tienen una estrategia dentro de su plan de negocios que tiene que ver con la innovación y tienen directrices que tienen que ver con una reinversión de una parte de sus utilidades. Entonces, ya sabes, esto es Entre Emprendedores y Negocios. Vamos a estar todos los sábados con el mejor contenido, los mejores temas de negocios entre emprendedores. ¿Para qué? Para que tú, que estás en tu casa, te eduques de una manera más, digamos, más flexible, en tu comodidad, que puedas estar parchado con buena música, porque queremos enfocarnos en qué, en educar por medio de esta emisora, y que también esas personas que no han recibido una técnica, una tecnología, una educación profesional y que están emprendiendo en sus negocios, tengan un poquito de esa teoría que le brindan en las universidades. ¿Por qué? Porque es importante compartir el conocimiento, es muy importante. Sí, para Cristian, ti. nosotros acá le tenemos un espacio, para mí me parece que demasiado genial para todas esas personas que están emprendiendo. Claro. ¿Cierto? Nosotros, Medellín Urban Music está haciendo una muy buena labor para darle el comunicado a todas esas personas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, les vamos a brindar el espacio a las empresas o a las personas que tienen su proyecto, de que venga y paute con nosotros, de que se dirija hacia nosotros y nos pregunte, ¿cómo hago para pertenecer o cómo hago para pautar con usted? ¿Sí me entiende? Exacto. Entonces, si usted, acá tenemos la visualización de la marca, la presentación de producto o servicio, y con eso aumenta sus clientes potenciales. Entonces, no dude en buscarnos, que nosotros estamos disponibles. Recuerde que el número es 304-649-3901 y por Facebook nos encuentran como @Medellín Urban Music. Sí, muchas personas nos escribieron a ese número, al 304-649-3901, también enviándonos saludos. Sí, nos han enviado unos saludos. Aquí le enviamos un saludo a Jennifer, que dice que está conectada con el mejor contenido, que le encanta el programa, que muy buenos temas. Entonces ya sabe, Jennifer, aquí estamos ¿para qué? Para que tengas un muy buen contenido y puedas estar aprendiendo desde tu casa. También un saludo a Natalia Muñoz, que nos saluda desde Palmira Valle, que nos están sintonizando en Palmira Valle. Entonces, un saludo muy especial allá, que la tarde está calurosa, me dicen. Entonces, ya sabe, está disfrutando Entre Emprendedores y Negocios aquí en Medellín Urban Music. Sí, y recuerden, para que nos sigan en Instagram, @Medellín Urban Music. También en Facebook, búscanos como Medellín Urban Music, o me puedes encontrar también a mí. La Sí. personal. Yo que soy Alexander Salazar, me puedes buscar como Alex Salazar 2 en Facebook, o me puedes buscar también en Instagram como alex.salazarbeta. Y Juan Rojas también lo puedes encontrar en Instagram. ¿Cómo te encuentran a ti, Juan Rojas? En Instagram me pueden encontrar como Juan Rojas 9 y en Facebook como Juan Rojas. Espero que el contenido de hoy les haya gustado, que les haya servido, que lo estén implementando también para sus visiones, para sus misiones, para esos procesos que van a tener misionales en la ejecución diaria de sus labores. ¿Para qué? Para presentar su producto o servicio de cara al cliente. Entonces, esto es Entre Emprendedores y Negocios. Quien les habló fue Alexander Salazar con mi compañero Juan Rojas. Medellín Urban Music.